Allá. Amigos, ¿cómo estamos? Espero que les haya pasado bien estos días anteriores y que lo que hacemos aquí siga siendo de su agrado, de su interés. Estamos ahora con algo diferente, algo nuevo, y vamos a empezar, ahora sí que como dice por el principio, y hoy nos da mucho gusto tener como invitado a un gran amigo que a través del desarrollo del programa se dan cuenta porque está él aquí con nosotros, el ingeniero Sergio Guerrero, un buen amigo, que ha sido el cómplice de mucho de esto que ustedes en este programa verán, y cómplice también porque ha sido el que ha hecho los caprichos que de repente la cocina necesita. Lo veremos poco a poco. Ingeniero, bienvenido. Hola, mucho gusto a todos ustedes. Y tenemos a nuestro amigo Joaquín, como siempre, para pues repartir esta mesa, ¿verdad? Y pues vamos a dar principio al programa. Joaquín. Buenos días a todos. Pues aquí empezamos. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí, como dije yo por el principio, y quisiera yo presentarles al ingeniero otra vez nuevamente para que él nos hiciera una explicación, nos diera un contenido de, primero por qué está aquí, cuál es su contenido y cuál es la obra que él tiene desarrollando actualmente aquí en Ingeniero. Mucho gusto nuevamente a todos. La participación que yo tengo acá en el restaurante del señor Olivo de Javier, yo soy, podríamos decir, o yo me considero la parte técnica de la cocina. Soy la persona encargada de la realización, como dice él, de los caprichos que luego tiene en mente para que su trabajo sea un poco más eficaz y al final el resultado que nosotros saboremos sea lo mejor. Yo me dedico de manera especial a la metalmecánica. Tengo un taller de mantenimiento, pero una de las partes también que he estado últimamente en estos 3, 4 años últimos, que he estado trabajando en la cuestión artística del metal. Bueno, dentro de esa materia muy importante del arte, que es el metal no difícil de manejar, sobre todo cuando uno no sabe, intervienen muchos factores. Interviene uno que es muy similar con la cocina, que es el fuego, manejado de otra manera. Interviene los tiempos, interviene la sensibilidad, interviene la creación para dar muestra con esta obra que el ingeniero tiene aquí, que sí me gustaría, Sergio, por favor, que comentaras estas piezas, dónde se han exhibido, cómo se han exhibido, por qué se han llevado a lugares donde has estado, y de repente uno se pregunta, bueno, pero ¿y dónde está Sergio? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Si no es, ¿qué relación pudiera tener esto con la cocina? Que ya lo veremos, etcétera. Que nos dijeras de una manera sintetizada el porqué de esta obra o del significado que tienen tus piezas. Bueno, mi trabajo consiste principalmente en la elaboración en metal de esculturas. Aquí en México nosotros tenemos una cultura muy arraigada y muy nuestra, que es la cultura acerca de la muerte. La muerte para nosotros representa no el fin es el fin de nuestra vida terrenal, pero en México es una relación que existe entre los vivos y los muertos, que sobre todo en el mes de noviembre se acrecenta mucho porque es cuando se celebran en los primeros días de noviembre esa venida, se puede decir, o creencia de que tenemos los vivos, de que los muertos nos acompañan en esos 2 días nuevamente en este mundo. Entonces yo, con basándome en nuestra cultura, yo me dediqué a empezar a hacer unas esculturas, y lógicamente como trabajo el metal, son en acero.
Estas esculturas esta es una muestra nada más de lo que he hecho. He tenido exposiciones en estos últimos años en la Casa de la Cultura, en el Museo de Arte de San Bartolo, Coyotepec. En este momento estoy participando en una exposición que se llama Los artistas dialogan con Posada, que está en el Centro de las Artes de San Agustín. Ahí estoy representando una litografía de José Guadalupe Posada que se llama Los Valedores. No podía sustraerme yo también a una parte que se ha vuelto ya también como cultura nacional, que son los borrachos. Entonces esa litografía de Posada son dos borrachos que van abrazados, esqueletos lógicamente, que van abrazados cantando en la calle. Bueno, pues, ¿qué opinas de esta obra? Pues a mí me encanta. A mí me llamó mucho la atención cómo pues, casi en todas, creo, ¿no? Menos en esta quizás, aparecen corazones. Si bien en los esqueletos aparece la pelvis, son corazones realmente. ¿Sí? Me llama mucho la atención, quizás la vitalidad unida a la muerte, que es muy de la cultura mexicana, por cierto, y además a mí me encanta. Me gustó muchísimo su obra artística. No la conocía, de hecho. Y sí, me recuerda mucho a todo lo que implica la cultura mexicana, realmente, ¿no? Y además, que también es mestizaje. Hay que recordar que Todos Santos, Sí. Hay mucho de la cultura española católica y mucho de lo que aquí había antes, ¿no? Y eso se unió y formó lo que hoy es Todos Santos en México, ¿no? Sí, la cultura de la muerte en los orígenes, ahora sí, de la humanidad o de los países estuvo muy relacionada, pero ya en otros países se ha perdido. Sí. Y México ha sido un baluarte de esa tradición. Sí. ¿No? Incluso en España, aunque ellos nos trajeron hubo esa mezcolanza entre los indígenas y los españoles, incluso en España ya se perdió esa parte. Se perdió bastante, se perdió. Lo único que se conserva es la visita a los panteones, Sí. que aquí Sí. se da también. Sí. Allí solo se conserva la visita a los panteones y algún dulce de repostería, algunos platillos que se suelen dar también en esa época, al igual que en México, ¿no? Sí. Que son otros platillos, ¿verdad? Sí. Pero muy interesante. De lo que es el mestizaje. El mestizaje, por supuesto, y enriquece, Y que es parte de la cocina. por Además, supuesto. Porque la conviven ahí, ahora sí que la comparten entre vivos y muertos. Sí, Y hay la creencia que el espíritu del muerto se le deposita, como las ofrendas que se hacen en restaurantes, en casas, también la disfruta el difunto, ¿verdad? sí. O su alma. Lo bueno es que come poco. Poco, bueno, es lo que, pero siempre No. parece con menos, sobre todo. Sí, siempre hay una manita, sí. No, pero yo tengo entendido que esos alimentos que ponen en el altar ya no lo consume el vivo, ¿no? Porque fue exclusivamente para... dedicado a eso. Sí. Sí. Pues sin embargo, mira, no porque se abra más la mente, ni mucho menos, pero pues, muchas veces la curiosidad, el gusto, probablemente de compartir con él, con las frutas y con algunas cosas, pues, para no desecharlas, pues hay... Bueno, sí, ahorita en esos Sí, pinta cualquiera, ¿verdad? No se puede tirar nada. No. Bueno, ahora nos preguntaremos, porque fue una cuestión aquí de Joaquín, que me preguntó, ¿qué me preguntabas, Joaquín? Pues, ¿qué es lo que en qué te ha servido el trabajo de Sergio en la cocina? Pues que ya me estaba metiendo en otro terreno, Ah, no. pero es muy importante. Bueno, realmente aquí viene un factor muy interesante, de mucha importancia, en lo que estamos platicando, como el arte que está ahí mostrado a través de los metales y maderas y juegos que él mismo ha hecho, la asociación con los alimentos y el capricho que él ha dicho, el ingeniero ha dicho, yo lo llamo capricho porque realmente quiero yo encontrar algo para poder elaborar algunos platillos. Lo logro, pero muchas veces tengo dificultad que se dio el caso, por ejemplo, en la paella que se hace acá en Huatulco, que se hace en un campo de golf. Ahora esta vez pasada fue en otro terreno, y pues me gustaría mucho platicarles qué ha sido y qué ha sucedido con ello después de que nos tomemos una copita. Salud. Salud.
Aquí estamos nuevamente y continuaremos con esta charla muy amena que estamos teniendo aquí. Y les comentaré sobre los caprichos, ¿verdad? Entonces yo tenía el problema que para hacer la paella, que en ocasiones eran paellas de 50 o 100 o más, el viento, sobre todo en un campo de golf y pegado al mar, pues siempre nos dificultaba el comportamiento de la leña, de la brasa, para hacer la paella, ya que la paella en un cacharro grande, para 100, por ejemplo, 150, pues requiere de un comportamiento estable del fuego, del calor. Entonces, pues buscando por ahí en libros, revistas, preguntando, etcétera, llegué a un diseño que se mostrará en el programa para combatir un poco esos vientos, porque muchas veces son encontrados y este y el otro, y entonces los tiempos de cocción en la paella no son uniformes y se te puede hacer más de uno que de otro y demás. Entonces, hablando con mi amigo, le dije, oye, ayúdame a resolver ese problema. Y empezamos a hacer un diseño, yo dibujaba una cosa, él me decía otra, y finalmente, lo que, como decía yo, les mostraremos dentro del programa, se van a dar cuenta de lo que logramos. Entonces, esa es una de las partes caprichosas que me ha hecho favor de construir para mí. Otra de ellas, rápidamente, que en otro programa lo hablaremos, es un herraje, que ya lo hay en el mundo. En Monterrey se usa mucho de una manera, en España de otra, en los países europeos también, en Argentina le dan mucha influencia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, que son unos herrajes donde se hace un asado de un cordero, un lechón, un chivo o una costillar, en fin, varias cosas, piezas de las reses, de una manera libre en el campo, con leña. Entonces, a donde el viento vaya, lleva el calor. Claro que el cocimiento, lechura de estos carnes lleva más tiempo, ¿verdad? Sí. Y ya lo veremos. ¿Tiene algo que ver con ese cabrito de Monterrey? Bastante, porque la técnica es la misma. Ya lo probaremos y vamos a ver la manera de hacer. Muy bien. Bueno, entonces, pues eso es lo que les puedo decir de momento, porque hay muchas cosas más que vamos a hablar con el ingeniero de esos caprichos que me ha hecho favor. Y Javier, ¿por qué tantos arroces en la mesa? Porque veo muchas cosas, pero entre ellas me llamó mucho la atención 3 tipos de arroz. Bueno, mira, 3 tipos de arroz, porque probablemente si me dedico a buscar lo demás voy a encontrar muchos, no lo sé. Pero aquí tenemos una muestra de los diferentes tipos de arroz que hasta ahora podemos tener. Hay más, pero hay que meterse muy a fondo a buscarlos. Tenemos un arroz, en este caso, un arroz con sus características, se llama arroz Morelos, como una identificación. Por este lado tenemos un arroz precocido, que este arroz es de Orizaba. Y tenemos este arroz, que es un arroz, Ese se me hace que puede ser basmati, ¿no? Exactamente. Es de origen hindú. Y precisamente me lo obsequiaron, es un costal de este arroz, que es de origen hindú, el basmati, que es uno de los tipos de arroces, para mi gusto, más enteros, no como este precocido, y que está un poco quebradito, que muchas veces desprende un poco de los almidones al momento que lo estás Cada uno trabajando. tiene su uso, ¿verdad? Exacto. Pero aquí lo interesante es esto. Voy a tratar de hacer una paella para todos ustedes, una paella con frutos del mar, una paella llámese marinera, una paella que en un día llevó un nombre de una paella rubia, por decirlo así, en Huatulco, y iba alternando con una paella, era Huatulco de día y el otro era Huatulco de noche, que fue un arroz negro, que también lo vamos a ver aquí. Lo que yo quiero comentar aquí, que es muy importante, como decía Joaquín, el interés del arroz, porque con cualquiera de los 3 tipos de arroces se puede hacer una paella, o un arroz tipo, según. Hay arroces que me gustaría también mucho comentar aquí, que no son frecuentes, que son los arroces caldosos. Caldosos, arroz a caldoso. banda. Exactamente. Hay muchísimos tipos de arroz, no solo es la paella, hay que decir. Incluso hay un arroz, y yo me acuerdo que mi abuelo lo pedía mucho, que decía, para el sábado quiero el domingo, día de toda la familia, quiero un arroz con chorizo y con pichones. Ese arroz es un arroz caldoso, muy sabroso, hecho en un brasero de leña, que ya lo veremos.
Entonces, pues, mientras de alguna manera seguimos platicando, Joaquín, Sergio, platican un poquito y yo a la vez aquí junto a ustedes voy a tratar de hacer una paella, para que la probemos. Hay que recordar un poquito, creo, Javier, que la paella toma su nombre realmente no del plato en sí, sino de dónde se realiza. Exactamente. Es un arroz a la paella. ¿Sí? Mira, eso es muy importante porque mucha gente comenta y dice al respecto, dice, es una paella, todo el mundo lo califica como una paella valenciana. Mentira. No es Digo, cierto. mentira Bueno. por lo que yo he visto. Valencia, y en una parte, si no mal recuerdo, corrígeme por favor, nace con su paella o con su arroz A la paella. a la paella, porque paella es el nombre del cacharro. Paella es una manera de llamarle sartén. Sí. Por decirlo así. Es una sartén especial, ¿no? Exactamente, Muy para finita. esto. Que la altura tiene mucho que ver, porque muchas veces si no salta, entonces en este caso Ya no se hace. sale igual, porque el arroz se compacta, se apelmaza un poco. Bueno. Pero creo que es de Gandía, en Valencia. Originariamente Y campesina. se piensa que la paella al principio nace, o el arroz a la paella nace en Gandía. Es una paella muy campestre, muy campesina, hecha sobre todo con conejo, muy de campo todo, conejo, romero, caracol. Y es una paella que en un principio, fíjate Javier, se hacía en este utensilio de la paella, pero además era, como tú bien decías, el fuego tiene que estar repartido por igual. Ellos hacían un hoyo en el suelo donde metían el carbón, la leña, y depende del tamaño de la paella, hacían un hoyo más grande o más pequeño. Y justo encima ponían la paella para que se repartiera el fuego. Y entonces ya luego pues iban poniendo los diferentes utensilios, los diferentes alimentos que formaban parte de la paella. En Valencia es curiosísimo porque hay los puristas, o sea, están los puristas como en todo. Yo me encontré a puristas del mole aquí en Oaxaca también, que no, que el mole no va así, no puede llevar esto, y otros que te dicen, no, pues el mole sin eso no está bien. No, pues igual pasa con el arroz a la paella. En Valencia, pues hay de los que presumen de que yo sé cómo se hace perfectamente la paella clásica, y si la paella no puede llevar cebolla, otros dicen sí, tiene que llevarla, otros dicen no puede llevar tomate, otros dicen sí, tiene que llevarlo. Es una pelea entre puristas, bueno, gente que se cree en la verdad absoluta de lo que era la paella, ¿verdad? Y después gente que pues que su experiencia le mueve a decir otras cosas. La paella que creo que va a ser Javier es una paella que nace después, ¿verdad, Javier? Así es. Cuando esta paella que nace en el campo ya emigra poco a poco a la costa. Claro, la costa, un conejo por la playa está difícil, a no ser que metamos el albur, ¿no? Pero no vamos a meterlo. Entonces, ¿cómo se habitúa este arroz a la paella? Pues con los diferentes mariscos, los frutos del mar, que se llaman, ¿no? Normalmente almejas, mejillones, ahí se les llama gambas, aquí camarón, es diferente, son diferentes especies, pero más o menos se parecen, y pues hay gente que le mete otros tipos de marisco también, de pronto. Cigala es la que quizás le pueda ir bien. De pronto la langosta se me hace excesiva para la paella. ¿Por qué? Porque cambia incluso el gusto. La cigala es diferente. ¿Qué es la cigala? Podríamos hablar, Javier, de eso un montón. Hay muchos tipos, ¿verdad? Incluso similares de la familia de la cigala. Familias, ajá. Que por el hecho de su forma y su sabor es donde hay la diferencia, ¿verdad? El tipo de agua tiene mucho que ver. Los tipos de aguas frías, aguas templadas, etcétera. Exacto. Pero ha cambiado tanto y ha evolucionado tanto, ¿verdad? Que muchas veces, como comentaba usted hace un momento, langosta. ¿Qué tiene que ver la langosta con la paella? Pues para mí me da lo mismo de alguna manera, pero muchas veces el elitismo Sí. del consumidor y del que paga Pues te sí. dice, ponle langosta, ponle los camarones más grandes, ponle esto, ponle el otro, ponle aquello. Yo le pongo lo que, si lo pagan, que Pues se sí. lo pongo, ¿verdad? Lo importante de ahí no son muchas veces los ingredientes, aunque no hay que abusar de ellos,
sino es lograr obtener los sabores adecuados para esto. Exacto. ¿Verdad? Entonces, incluso dentro de lo que Joaquín nos está comentando de los orígenes de la paella, quiero decirles que hay más de 30 o 40 diferentes tipos de arroces, o llamados actualmente, que ya está aceptado por la Real Academia Española, llamarle paella, ¿verdad? Y inclusive hace unos 2 o 3 años, algo así, no 2 años, quizás y medio, la paella como tal fue ya dada como denominación de origen. De hecho. De tal manera que, como tú dijiste, los puristas siguen siendo puristas y dicen la paella solamente es esto. Sí. Y hay 10 ingredientes que la conforman, que para muchos de repente es un poco, quizás diferente, sustituirle uno por otro, pero otro dice no tiene que ser esto. Si dice denominación de origen, que yo estoy de acuerdo con eso, son por los ingredientes que hay donde ha nacido la paella, sí. El arroz. Hay una serie de ingredientes que son fijos. Que no los tenemos aquí. Exacto. Por ejemplo, el gorrofón no lo tenemos aquí. No. Por ejemplo, una anguila de Rosales no la tenemos aquí. Entonces, los caracoles son diferentes. Son diferentes. Que son parte de los ingredientes que lleva la paella en su denominación de origen. Y lo que trataremos aquí de hacer es empezar con una... Entonces espero que la disfruten. Sí, me comentaba el Inge algo. Entonces la paella viene siendo como los moles. O sea es un alimento, o es una comida, como dice, que nació en el campo o por X razón, la gente que iba a trabajar o algo así. Y ya cada quien en su lugar le fue poniendo los ingredientes que tenía. Sí, algo parecido. Es como, por ejemplo, aquí el mole, ¿no? Que el mole de Oaxaca, el mole de Puebla. Eso, no me mandes aquel ejemplo. Sí. Es muy parecido. Fíjate además que la paella quizás, o el arroz a la paella, como que se le llama paella por apócope, ¿no? Sí. Es más fácil, es menos grande. Acaba uno antes, paella ya, cantar. Pero fíjate que uno, o casi siempre fuera de España, la paella es una imagen de España, del propio país. Sí. Cuando realmente es un platillo de una zona de España, una zona mediterránea, que por cierto la paella fue uno de los ingredientes, digamos, para que también la cocina mediterránea fuera el patrimonio de la humanidad. ¿Sí? Un ingrediente, uno de los fundamentales quizás. Y forma parte de la cocina mediterránea, por supuesto. Que fue lo que se comentó la vez pasada con un programa que tuvimos. Exacto. Con nuestro amigo Pepe. Sí. Que la cocina mediterránea también fue considerada después de la francesa como un patrimonio de la humanidad. Exactamente. Y es cierto, incluso hay especialistas de todo. Sí. Lo mejor es que, lo más importante para mí, que las cosas se hagan bien hechas, que cocinen. Pero dentro de un artículo que leí hace algún tiempo, la paella fue considerada como el alimento más completo que hay para una dieta equilibrada. Sí, pues tiene de todo, claro. Y pues muchos se pueden preguntar, ¿y por qué arroz en España? Pues hay que decir que el arroz en España se da muchísimo en la zona de Valencia, precisamente donde nace el arroz a la España. Hay muchísimos arrozales en unas albuferas, que así se llaman, donde se da un arroz muy distintivo, además, que tiene su denominación de origen. Así es. Que tiene su denominación de origen. Hay un punto interesante que hace algunos años me preguntaron en un programa de televisión en Monterrey. Y me decía la persona que me estaba entrevistando, un amigo, Carlos Baena, actor de origen español también, llegó a México también hace muchos años, en fin, me dice, fíjate la pregunta, si no llevaba jiribillas, dice, oye Javier, ¿y cuál es la mejor paella? Yo me quedé un segundo, porque tenía que contestar rápido. La mejor paella, digo, la que tú haces. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ¿verdad? Porque al decir y hablar de paella, es muy complicado y muy comprometedor poder decir, esta es la mejor paella. Yo creo que no hay ni mejor ni peor. Por eso le contesté que la mejor paella para mí en este momento es la que tú haces. Y es la que tú haces, le dije a él, porque también él, como muchos aficionados a hacer paella, ¿verdad? No puedo decir nunca que esta paella que estamos haciendo ahora va a ser la mejor.
Al final lo veremos. Pues. Pero sí lo interesante es que como tanto embutido hay, como tantos productos más hay, que se hacen enfrente, al lado, arriba y abajo de una comunidad, yo creo que las cosas hechas con cariño son mejores. Pues es al estilo, ¿no? Cada quien, repito, no porque la paella nazca en Valencia, vas a comer la mejor sí. paella en Valencia. Sí, sí, no. De hecho, hay muchos sitios que en España que vas a comer una paella, está buenísimo. Vas a Valencia, a lo mejor no conoces Valencia, te metes en un restaurante de 4 pelos y tomas una paella y dices, pues qué asco de paella, ¿verdad? Pues sí pasa igual que aquí con los moles, Sí, ¿no? sí, sí, Yo quiero sí. comer un buen mole negro, me voy a Oaxaca y a lo mejor comes aquí en Oaxaca un mole negro y dices, pues este es el mole negro, ¿verdad? Y a lo mejor vas a Puebla, pruebas un mole negro, o quien dice Puebla dice el DF, y está el mole fantástico. Sí, o sea, ahí como nosotros desconocemos en sí cuál es el, ¿cómo podríamos decir?, el sabor original, no podemos nosotros definir cuál es lo sabroso y cuál no. O sea, yo Pues ahí está puedo... el paladar de cada Sí, quien. no, sí, pero eso en un lugar donde al desconocer uno llega a un sitio nuevo, a una comida nueva, al desconocer uno esa comida, yo la como y para mí es sabrosa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me dijeron y yo no sé si en realidad lo que estoy comiendo es lo que es como original. debe de ser, exacto, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, por eso hay que probar Sí. diferentes Sí, 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 sí. Entonces, como pasa aquí con el extranjero, viene y se come sus tlayudas y para ellos están sabrosos, pero uno llega y las come, oye, están bien feas esas, ¿no? Creo que necesitamos un poco de tiempo. Creo que sí, bueno. Bueno amigos, seguimos aquí con esta paella marinera, dijimos, Marinera. producto del mar. Marinera. Y poco a poco le voy a... Tú me preguntaste algo. Sí, que hasta ahora que estamos hablando aquí, etcétera, ¿qué es lo que has estado haciendo? Bueno, mira, lo que hice en este momento un poquito más de aceititos, un aceite de oliva extra virgen, pero aquí lo que hice primero fue preparar estos ingredientes que son camarón, pimientos, con un poquito de sal y pimienta para más o menos sofreírlos un poco, retirarlos y dejar los sabores aquí mismo en la paella y luego he agregado cebolla picada, ajo, tomate o jitomate cortadito y ahora mismo voy a poner productos del mar que son callo de almeja, que son unos mejillones, unas almejitas, chirras y esta que a ver aquí le toca para ir de alguna manera tratando de lograr los sabores de esta paella que espero quede como Dios manda. Aquí tenemos para soltar esto y le voy a agregar un poco de pescado cortadito en trozos. Este es un pescado negrilla que le llaman, de la familia de los pargos, de los pescados grandes, para también darle un poco de sabor a la paella. Y así estamos empezando a ligar los sabores con un sofrito. Y pues nada, Joaquín, yo quisiera preguntarte, ya que estás en el tema de los arroces, ¿verdad? Que nos abundaras un poquito más sobre los arroces, tú que tienes mucho conocimiento en eso, y que a tu buen ver me digas con qué arroz te gustaría que hiciéramos esta paella. Bueno, pues, no tanto porque hay muchísimos arroces en el mundo, muchísimos tipos. Conozco bastante de todos los que hay en el mundo. De hecho, creo que es el producto dentro de las gramíneas, y no solo dentro de las gramíneas, es casi de los que más se consumen en el mundo, de las gramíneas seguro, eso seguro. También hay que decir que el arroz es un elemento que absorbe todos los sabores, es muy parecido a la pasta. La pasta cocida nada más así en agua no sabe a nada, al igual que el arroz cocido solo con agua no sabe a nada. Es lo que le eches.
¿Qué arroz me inclinaría de los que tienes aquí para hacer la paella? Por su resistencia y por su entereza en el acabado, yo me inclino por el basmati. Por el basmati, que es un arroz hindú, pero que tiene muy buen acabado al final en la paella. Muy entero, se queda bien cocido, es mi opinión. Te voy a decir que has dado en el clavo, es el que yo deseaba también. Pues sí. Y ojalá pudiéramos tener este tipo de arroz. Este arroz me lo regaló un amigo, fíjate, ahora que fui a Montreal el año pasado, me invitaron a su casa por compromiso de Leopoldo Soto, nuestro amigo, y él tiene que ver algo con la cuestión del cine y esto y lo otro. Él es italiano, vive en Montreal, se quedó ahí, y me invitaron a su casa y lo que les hice fue, vamos a comprar a ver qué, no sé, no, dime qué tienes y a ver qué te hago. Y entre eso sacó el arroz, y le hice su arroz como nunca lo había hecho, porque nunca lo había abierto al costal, y me lo regaló. Y fue una cosa muy interesante, muy bonita, porque el sabor de este arroz ya lo verás ahora. Parece mentira que no, pero tienen diferente forma, aspecto, tamaño, Sí. pero el sabor no nada más se le da con esto, el sabor se le da, con el tipo de arroz. El tipo de arroz es muy importante. Por ejemplo, el arroz blanco, aquel arroz blanco, me dijiste que era de Morelos, ¿verdad? Sí, Así sobre el papel le veo un excelente arroz para arroz caldoso. sí, señor. Sí, señor, porque va, por su consistencia que da, va a soltar sus almidones, va a jugar con Y los va a tomar- líquidos, y entonces, pues hombre, aquí cabe un comentario muy interesante para todos, amigos. La paella es paella, el arroz es arroz, pero también hay algo muy importante. Hay gente que me dice, y me lo dice aquí y en todas partes, dice, oye, le pones más camarones, le pones más aquí. Yo le digo, bueno, ¿qué le digo? ¿Lo está pidiendo? Se lo doy. Pero lo más importante en una paella para mí es el arroz. Sí, sí. Y de repente, ojalá pudiéramos sacar aquí un poco del socarrat, que es la parte que en el centro de la paella se va pegando de alguna manera, más no quemando. Y esto, voy a hacer un comentario más tarde si tenemos tiempo al respecto, porque en España el socarrat hay gente que lo paga. Hay gente que se espera que termine la paella, o casi todo el arroz, y lo paga. Dame el socarrat, que es lo que queda en la parte de abajo. Hay que decir que el socarrat en Valencia significa el crujiente. Exacto. Y es por eso, porque el arroz se queda crujiente, no se queda quemado, en esa parte que dice Javier, realmente. Y sí, como dice Javier, no es tanto lo que le eches, es saber cazar los sabores en su justa medida, es así. Y el arroz, si algo tienes que absorbe muy bien los sabores. Si tú al arroz le metes de todo, va sobre todos los sabores, se queda saturado, se queda saturado de sabores. Mira, en este momento, démonos cuenta, si se puede, por favor, que el líquido que le acabo de agregar más lo que soltó los tomates fue un poco de vino blanco. Un poco de vino blanco, no por el alcohol ni mucho menos, sino por la esencia, porque eso sí, el espíritu se volatiza, se quema para dar un sabor. Pero en este momento ya tenemos algo, una especie de salsa que se está logrando, ¿verdad? Que con esto mismo podemos preparar muchos platillos. En este caso estamos con la paella. Entonces, Sí. yo he preparado con anterioridad, porque esto tiene un poco de tiempo, que algún día les comentaré, un poco de caldo de camarón. Este caldo es hecho con las cabezas de los camarones que me traen, precisamente para darle y enriquecer un poco más el sabor de este arroz, de esta paella, ¿verdad? Que probaremos en un momento. Bueno, en este momento voy a agregar el arroz que me has dicho, que es el de tu preferencia. Bueno, antes de ello, perdón, quisiera hacer una cosa y una explicación. Le voy a agregar un poco de azafrán. Este azafrán es un resultado que traje de España, de la mezcla de cuando hacen la cosecha y el tueste del azafrán, lo avientan al aire, el pistilo, que para una libra de azafrán en pistilo necesitan aproximadamente 300,000 flores
más Sí, o menos. más o menos. Y que el azafrán es más caro que el oro, que muchas veces la gente no entiende y dice, le pusiste azafrán el adecuado, porque debemos saber históricamente que el azafrán no es originario de España, es de países orientales y que se utilizó en un principio para dos cosas, para teñir telas y como droga. Como droga por su fuerza tan grande que tiene, que esto sí es recomendable y lo digo yo. Cuando una persona esté un poquito, como se utiliza esta palabra hoy de estrés, haga una infusión con 2-3 hebritas de azafrán y se la beba. Y eso le va a tranquilizar un poquito, a relajar un poquito. Ahora, en cantidades, por eso se utilizó como droga. Sí. Entonces, este es un componente que yo le he traído de España y cuando va alguien le pido, que es en forma de polvo, pero tiene azafrán, tiene cúrcuma, tiene fécula de maíz, tiene un colorante natural. No me quisieron dar el secreto de los demás, pero tengo entendido que es eso. No por eso deja de ser buen producto, buen elemento, buen componente para usarlo en la paella. ¿Vale? Sí. Bueno. De hecho, abundando sobre el azafrán, Javier, hay que decir que es una flor muy pequeñita, Sí. de la cual se toman los pistilos, Sí. pero que además, en su época de recolección, solo son 2 horas en la mañana. Sí. Pasando esas 2 horas no se puede recolectar. Por eso es tan caro. Ahora, otra. Por temporada. Y por es temporada. una flor como de unos 25-30 centímetros de altura, el tallo verde, hojas muy interesantes, bonitas, de buen tono, y la flor es un color púrpura, muy bonito. Que dices, bueno, ¿y qué haces con la flor si es tan cara? Pues la flor la van separando junto con los demás partes de la planta y se la dan como premio a los caballos. A los caballos se utiliza en las granjas, ¿verdad? Vamos Sí. a ponerlo. Una pregunta, ¿por qué esa razón de nada más 2 horas al día? Porque luego con el exceso de sol, la flor tiende a cerrarse. Ok. Entonces y como no pueden forzarla, solo la toman una... Cuando está abierta y Ajá. arrancándolo. Sí. Yo he probado azafranes de acá de México, pero no sé si es que es otro tipo de flor, o la flor no se da igual, Javier, o cuando se siembra acá, tiene otro fruto realmente. De hecho, se han hecho pruebas, porque el mejor azafrán en España que yo tengo entendido se da por Murcia. Por Murcia. Murcia Sí. principalmente, ¿verdad? Levante, pegado al Mediterráneo casi y demás. Pero el azafrán es algo también muy seria la cosa, ¿verdad? Porque si se diera en todas partes, imagínate. Entonces, el azafrán que aquí en México se encuentra de repente es muy difícil de tenerlo aquí, de cultivarlo. Hace muchos años, mi suegra, que en paz descanse, se fue de viaje, pasó por Egipto, esto y lo otro y demás, y cuando regresa me dice, digo a Egipto porque de ahí viene el origen. Me llega con una bolsa y dice, mira, te traje 1 kilo de azafrán. Me suena, oiga, pues llevaba mucho billete o qué. Y resulta de que en efecto sí era algo parecido de pistilos al azafrán, pero es una flor parecida a los girasoles, más pequeñas, que tiene un pistilo también muy potente en su contenido como tinte, sin embargo carece de sabor. Pero sí, entonces ahí hay que jugar, como en este caso, consiguiendo alternativas Sí, opciones. sí. Pero insisto, que no dije hace un momento y que lo digo ahora con esta pregunta, si se abusa del azafrán en una paella, no es para darle color, que la gente lo pide, sino va a salir un sabor amargo. Demasiado. en la paella. Sí, demasiado amargo. ¿Eh? Demasiado amargo. Bueno, ahora que estamos en esto, le he agregado el arroz para sofreírlo un poco con esta salsa y de esa manera el arroz se humedezca y vaya teniendo... Vaya tomando sabores, ¿no? Y le voy a poner ahora un poco de los ingredientes que utilicé en la paella de noviembre del año pasado en Huatulco, que le llamé paella campesina, que sin embargo no está por demás intentarlo, yo lo veo como opción para ustedes, para que le den sabores, no abusando de las cantidades como en el caso del azafrán. En este caso le voy a poner un poquito de romero, aquí nada más lo que dé
sus 2 yemas de dedo y un poco de orégano. En este caso está muy pulverizado para lograr más sus sabores. Y qué bueno que dices que no se abuse, porque el romero es peligroso en la cocina a la hora de su abuso, porque es muy fuerte. Si se usó en tiempos medievales como una parte de higiene, como una parte De hecho. o todavía se usa en algunas hecho. partes, ¿verdad? Sí, en los asados de pronto le ponen una pequeña ramita de romero, pero si se pasan, ya la propia carne pierde hasta su sabor. Sabe a romero, huele a romero, pero es carne. Es carne, no es romero. No es romero. Es uno de los, quizás es una de las especies junto con el comino, ¿verdad?, más peligrosas, porque son muy fuertes. Bueno, yo hasta donde tengo entendido, por eso surgieron las especies, por eso fue esa guerra, esa ruta de las especies, ¿no? Porque en un principio las especies fueron precisamente para disfrazar el sabor de la carne cuando estaba ya a punto de la descomposición, ¿no? Y poder ser consumida. ¿Sí? A veces se da Ajá. así, pero normalmente allí se da cuando la carne ya está apuntando, digamos que se dice, lo que se hace es que se cura, en el sentido de normalmente un adobo, la carne o el pescado. Un adobo un poco diferente a lo que se entiende aquí por adobo, pero con unas bases muy parecidas. Unas bases muy parecidas. Al contrario de lo que piensa la gente, las carnes curadas, que esos hablaremos otro programa, ¿verdad, Javier? Porque hay muchísimo que hablar de las carnes curadas. No son las carnes que ya están a punto de echarse a perder. No. Nada que ver. De hecho, hay carnes dedicadas solo a la curación que están recién sacadas del matadero o del sitio donde la res haya estado, ¿no? Y que se dedican a curarse, Okay. así, frescas. Se dedican a la curación. No es tanto porque se echa a perder. Si ya vemos echando a perder, hay 2 caminos. Uno, el salado. Salar eso para que se conserve lo más que se pueda. Luego hay arreglos si queda demasiado salado, pero se conserva mucho más. Otro en aceites. ¿Sí? Perdón, hay 3 caminos entonces. Y otros, los diferentes tipos de adobos que te puedes encontrar, que normalmente son ácidos, juegan con ácidos, sal y especias. Ahí en ese punto hay algo muy interesante por tu pregunta. Es cierto, cómo conservaban antes las carnes, sobre todo. Entonces no podían conservar mucho. Entonces lo que pasa ahí, lo que dice Joaquín justamente, hoy día no tengo amigos, como todos tenemos, pero aquellos que van de cacería, de repente no saben qué hacer con las carnes. Y entonces las regalan. El placer fue cazar. No, el placer es disfrutar lo que cazaste. Entonces, a mí se han acercado muchos aquí, como en Monterrey, donde viví antes, y yo les digo esto, lo que acaba de decir justamente Joaquín, mira, llevan una hielera, una tinaja, le ponen agua, le ponen sal, le ponen hierbas de las que encuentran en el campo, como el tomillo, la mejorana, el orégano, etcétera, etcétera, y eso es todo. Entonces con eso la carne se aguanta, y quiero que sepan, gente que se ha metido más a fondo que yo en esto, que han dicho que cuando sacan y asan o cocinan un trozo de esa carne, sabe mejor que cuando recién mataron. Ah, claro. Ya reposó la carne, ya soltó, ya no hay Ya nervio, tomó, además. la adrenalina ya se fue, etcétera, etcétera, y vienen los grandes sabores. Que es mucho, perdón, otra vez, se está perdiendo mucho de esto. Hay que investigar un poquito para que hagamos más gentil y más amable todo esto que podemos disfrutar. Hay que recordar uno de los tipos de adobo, por nombrar uno de ellos, porque hay muchos. Está el tipo mexicano, hay otro del tipo italiano, hay otro del tipo del sur de España, pero hay otro que es muy famoso por conservas a lo mejor, que es el escabeche. Es un tipo de adobo. Ese tipo de adobo hace que se conserve bastante, no solo la carne, sino el marisco o el pescado, y además le da mucho sabor también. Le da mucho sabor. Los quesos también. Por ejemplo. Mira, antiguamente, y se usó mucho en México hace muchos años. Ahora no he conocido yo gente que lo haga. En España se sigue haciendo en las aldeas, ya no en las ciudades, por supuesto, ni en
poblaciones grandes. No, pero de las aldeas pasa a consumirse a las ciudades. Se consume sí. mucho, Bueno, muchísimo. ¿qué es lo siguiente? En la matanza anual, un cerdo. Pues un cerdo lo despiezas, este y el otro, guardas el tocino, guardas todas las partes para poder salar, para poder embutir y para vivir todo el año, el resto del año, una familia, que Sí. es, todavía se cocina con manteca, pero la manteca no la que compramos aquí, que no es mala, es muy buena, y el asiento también se usa allá, inclusive con partes del asiento muy finas, filtradas y demás, se hace una manteca untable, Sí. con ajo, con pimentón, con azafrán, y esa por las mañanas le pones sobre un pan Sí, tostadito, manteca colorada que le llaman. café delicioso, Sí. que aquí se usa en las tlayudas, se usa en algunos tacos, se usa en algo como la base. Pero que ya de pronto hay que Pero decir que perdió su naturalidad. Pierde. Sí. Ya ese asiento Sí, no es el no que es- antes era. Aquí lo ¿verdad? estamos haciendo, tú lo has visto. Sí. Hacemos una manteca de cerdo, una manteca de pato, una manteca de cordero, una manteca de vaca, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto es muy interesante la conservación de las carnes. Y eso porque de eso que nos da un cerdo, como la manteca, que nos da una vaca, como su manteca también, que nos da el pato con su manteca también, se pueden hacer maravillas y logramos sabores increíbles, que ya los hemos probado aquí y que en su tiempo lo diremos también, porque hay que echar mano de todo, hay que aprovechar. Hay que recordar que la manteca es un conservante. Además, bueno, perdóname, sí es Es cierto. un conservante. A eso me refería, que los trozos de carne con un poco de sal y un poco Manteca. de pimentón se untan y sobre manteca o dentro de aceite de oliva. Sí, de hecho. Pero sigamos. Ahora, Bueno. regresando un poquito, cuando hablamos de ácidos es vinagre. No, hay ¿No? diferentes tipos de ácido. El Sí, sí, limón pero... es un ácido. Ajá. También. Ah, no, por eso era mi pregunta, ¿es vinagre o...? Diferentes tipos de vinagre, porque recordar que Sí, hay muchos sí, sí, tipos sí. de vinagre. Diferentes tipos de limón, porque hay que recordar Sí. que no solo está el limón que... De hecho, hay que decir que el limón que aquí se conoce como limón, en España o en Europa, en general se conoce como lima. Y lo que aquí se le llama lima, no se conoce en España. En España hay un limón que es parecido a la lima de aquí, en la hechura, en la forma. Pero no es la misma lima de aquí, ¿verdad? Ok. Pero son ácidos al fin y al cabo y sirven también para conservar y para curar las carnes. Desangran la carne en muchos casos, ¿no? Le Ah, quitan sí, esa sí, sí, sangre sí, sí. y le dan un conservante. También la grasa, también el aceite de oliva es un muy buen conservante. De hecho, los griegos utilizaban como conservante muchísimo el aceite de oliva. El salazón viene de los fenicios, mucho más antiguo todavía que el de los griegos, ¿verdad? Pero vamos con la paella, Javier, que Bueno, ¿cómo estamos? ¿En qué tiempo vamos? Se dan cuenta o se dieron cuenta dentro del desarrollo de programas de esta conversación, muy interesante por cierto, yo he agregado, además del caldo de camarón que les comenté, puede ser caldo también del mismo, pero ese está muy concentradito, por eso para darle sabor. Agua caliente, pero debe ser caliente, porque si no el arroz sufre un accidente y pierde su ritmo de cocimiento y entonces cambia, se nos puede apermazar, se puede estropear. Con esto voy a agregar ahora unos chícharos y luego unos ejotes para darle presentación a esta paella y finalmente llevará los pimientos y los camarones que tenemos aquí, para darle el toque final y dejarla que se haga sola. Esto es muy importante. Hay gente que a la paella le está dale, mueve. Lo único que está haciendo ahí es fastidiar un poco el arroz. Es una bichisuada. Aquí déjala que se haga sola, que después te va a deleitar. Sí hay que cuidar, que es muy importante, la distribución de los elementos y el sabor. Y en su momento, cuando esté ya la decisión del que hace la paella, llámese paellero o paellera, ahí sí. Es como dice un amigo mío, una paella nerviosa ya no es paella. Ya no es paella. Ya no es paella. Y es otra cosa. un tema también muy interesante. Aquí lo estamos haciendo de una manera un poco adecuada, propia, por el programa. Pero cuando se hace una paella familiar, generalmente los domingos en casa, todo el mundo participa. Sí. Porque alguien le dice, y ponle esto, y ponle el otro, y ponle aquí, y ponle
allá, y eso es muy interesante, muy bonito, porque se disfruta la familia, Sí. ¿verdad? Entonces vamos a agregar un poquito de Los chícharos. chícharos. Que ahora que le agregan los chícharos, hay que decir los chícharos, la palabra chícharo Sí. proviene más de la parte de Andalucía. Quizás los primeros colonizadores fueron más andaluces que del norte de España, y por eso se quedó aquí la palabra chícharo. Pero por ejemplo en España en todos lados dicen guisantes, Guisantes. menos en el sur de Y en- España que dicen chícharo. Hay que decir que la palabra chícharo proviene del árabe, Sí. que por eso se dice en el sur de España. Y los ejotes, que allí no existen así Como tal tal. cual, existen una cosa que se llama habichuela verde, le dicen, ¿verdad? Que es como los ejotes, como si tú vieras un ejote y lo planchas. Así planchadito queda, muy fino, sí es cierto. Aquí los hay de repente, en Oaxaca llegan algunos proveedores y me lo traen. Y dicen que es chino, además. Y dice que es chino, ¿verdad? Pero es que ¿quién no es chino ya ahora, joder? Entonces esto es muy sabroso. Pues hasta el chile dice que llega de China. Hay una palabra que le dicen en España también, digo, perdón, no una palabra, sino un producto en España que se llama el gorrofón, Sí. que viene siendo una especie de vaina también, muy sabrosa, ¿verdad? Dentro de la paella. Quiero referirme a la paella valenciana como el origen dijimos. La paella valenciana en origen no nada más es como mucha gente quiere camarones y camarones y camarones y langostas, no. La paella valenciana en su origen no lleva nada de mar. No, hay una, como La dijimos, paella valenciana lleva el arroz, en un momento ni el tomate llevaba, pero lleva tomate, lleva cebolla, lleva ajo, lleva algunas hierbas como el tomillo o el Romero también. el romero, Sí. lleva caracol de tierra, si algo por ahí se atraviesa con plumas se les quitan, codornices o como perdices, de pronto, ¿verdad? de pronto, sí. Y si acaso un trozo de cerdo Conejo. o conejo o hierbas. Preferentemente conejo. Conejo. Preferentemente. Entonces, eso es todo lo que lleva una paella En su origen. valenciana en su origen. Pero ahora de repente me sale una persona que me llega y me dice, quiero una paella pero con salchichas, con chorizo y demás, y yo me niego rotundamente. Me niego rotundamente no por no vender, sino porque voy a desvirtuar el sabor que tanto trabajo nos está costando poder lograr en esto. Sí. ¿Ves? Pues la salchicha de pronto depende de qué carne sea, pero esa salchicha que le echan acá, pues a mí que me digan qué carne es eso. Si hay alguien que sepa atinarle a qué carne es eso, pues le doy un premio. Pero se me hace que no es mucho la carne que lleva. Pero allí de pronto algunas paellas de campo le hacen como salchichas de conejo, pero porque son embutidos. Se ve la carne luego. Y sí, le echan trocitos. Pero no estas salchichas de acá, esa que viene así de plástico, que además de venir en plástico, es plástico. ¿Verdad? Entonces, eso que pues desvirtúa, realmente no le da ningún sabor a la paella. Porque, ¿qué sabe eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que sepa? Pero pues no le da ningún sabor. Otra cosa es, los puristas allí, por ejemplo, que hablamos antes de ellos, decían, no, pues si es una paella del mar, solo debe llevar frutos del mar. Es una cosa que está haciendo Javier hoy. Solo frutos del mar. ¿Por qué? Porque le da el sabor mucho más marinero a la paella. Así es. En este caso. La paella de campo o paella mixta, en muchos casos, hay que tener mucho cuidado que cosas se combinan realmente. Porque no todas las carnes se pueden combinar, ni todos los mariscos, ni todos los pescados. ¿Verdad? Hay una paella que tenemos aquí que la denomino yo como paella del mesón, que es algo de lo que está diciendo Joaquín, que lo tomé yo, obviamente, de alguien que ya la hizo y me ahorró mucho tiempo de investigación y de trabajo y demás, que en España se llama una paella parellada. Sí, De- o mixta. O mixta. Parellada por el apellido de quien la dio a conocer y mixta por los ingredientes. Y en este caso es muy socorrida esa paella aquí. Que esa paella está hecha con carne de cerdo, en ocasiones con conejo o pollo, en ocasiones codornices, y hago un juego con lo demás, con las almejas, los mejillones, pulpo inclusive, y finalmente lo que todo el mundo quiere, la vista de los camarones. Y se lo pongo y una paella que tiene un sabor muy agradable. Insisto, el sabor es lo más importante.
Claro. No En ponen- ese caso, sí casa los sabores, fíjate. Sí, checan, exacto. Casa los Pero sabores. hay- Si le echas res a eso, o No perdón, carne de vaca, pues no funciona. sirve. Y sí quiero hacer un comentario muy interesante, ¿verdad? Todo aquella persona que es el amigo que nos esté mirando ahora mismo a través de este programa, que tenga una inquietud, querer saber algo sobre la paella, sobre todo lo que se va desarrollando aquí, con mucho gusto estamos a sus órdenes y les diremos, no secretos, aquí no hay secretos, aquí hay lo que tú hagas, lo que tú quieras hacer, lo que sientas con cariño y con amor, como Sergio le pone cariño y amor a sus piezas, que ahí mira que ellos están besuqueando, ¿verdad? Y no cesan, ¿verdad? Pero es una cosa, un sentimiento muy interesante y muy bonito de lo que uno trae dentro como parte integral de cada uno y lo refleja a través de lo que uno hace, ¿verdad? Una pregunta, Javier, porque pues ahí también se habla mucho de eso. ¿Qué fuego, qué grado de fuego y qué tiempo de cocción puede llevar una paella? En este caso estamos haciendo una paella, y gracias por preguntar, porque es muy importante saber. Sí. A mí me han pedido paellas, y no es pretensión, cuidado, para una persona, Sí. para 2, para 3, para 10, pero me han pedido paellas para 1.200 personas. Para 1.700 es la máxima en Monterrey. Entonces, te ponen en un dilema. Pues claro. Lo importante en la paella es en cada momento estar checando y probando el desarrollo de los sabores que estás utilizando. Obviamente calcular, sobre todo en lo que yo he utilizado hoy, los elementos, el ajo, el tomate, la cebolla, los pimientos, etcétera, por persona. Y esto me lo pasaron también una persona hace muchos años. Dice, bueno, ¿y qué cantidad de arroz? Si lo traduces por kilo te puedo decir, pero yo lo hago por puño. Es el puño. Igual allí se usa Igual esa medida. Entonces ya calculo y luego le doy su pilón, ¿verdad? Le doy su pilón y así es como se realiza una paella. Pero también hay otro punto. ¿Qué tiempo? Esta paella nos debe estar lista en unos 35 minutos más o menos, ya hecha, a la manera que lo hemos ido trabajando. Sin ningún corte, sin ningún nada, se ha estado haciendo la paella en su tiempo y en su momento real. Ahora, una paella para 50, 100 personas y demás, te puedo decir que una paella para unas 50 personas nos tardará unas 2 horas 20 más o menos. Sí. Para 100 personas una paella nos llevará como 3 horas y media. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo otra vez, la preparación, que no Las es lo mismo, cantidades. el fuego mantenerlo y obviamente las cantidades, pero lo más importante ahí es el responsable de que se haga la paella, que debes conocer el proceso de cada elemento que estás utilizando. Claro. Y hacer la paella mayor, Exactamente. pues necesitas. Se dice, y esto es muy cierto también, que en cuanto a caldo o agua caliente, es el doble del arroz. Pues sí es cierto, pero también de repente te falta, ¿y qué haces? Pues agregarle. Y como lo dije hace un momento, debe ser caliente, debe ser el agua o el caldo líquido que vas a agregar caliente para que se vaya haciendo poco a poco el arroz. Si en este caso nos damos cuenta del punto del arroz, le faltan unos 5 minutitos más o menos. Cuando deje de estar en ebullición el líquido, reposar un poco y adelante. Entonces ya nos daremos cuenta. Ese es el punto de tiempo y de cantidades en el caso de la paella. Ahora, la paella se puede dejar reposar un poco mientras se sirve. No se va a enfriar porque va manteniendo una capa, una especie de velo de la parte superior hacia adentro que conserva caliente el arroz, ¿qué te diré? Hora y media, 2, de una manera comible, ¿verdad? Y pues ese es el resultado de la paella. Ahora me acuerdo que con unas cucharas parecidas a estas, de madera, en España mucha gente cuando hace, yo lo he hecho también de repente en casa, una paella de este tipo que puede ser como para 6 personas, 4 o 2 de buen viento. Sí. Y es que la paella Desde el está en hambre. el centro de la mesa y del centro hacia uno empieza a comer paella. Pues de hecho hay que decir que en el contexto familiar así se come la paella. La paella se pone en el centro de la mesa
recipiente y cada uno con su cubierto de su parte va arrastrando y va comiendo. Y así se come la paella. Hay un detalle muy interesante y muy bonito y familiarmente, como dice Joaquín, de repente haces una paella en casa y tienes invitados. Entonces dice que la parte donde tú te sientas corresponde. Si te tropiezas con algo de carne o algo de mar, etcétera, se le cede al invitado. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Y además muy inteligente. Sí. Interesante porque quedas bien cediendo tu parte, pero inteligente porque lo mejor de la paella es el arroz. Claro, sí, es lo mejor de la paella porque absorbe todos los sabores. Con referencia a la verdura de la paella, siempre tiene que llevar esta, hay más variedades, se puede poner más. Mira, con referencia a esto, es una pregunta también muy interesante porque yo he hecho mano de lo que tradicionalmente he descubierto al hacer la paella, pero de repente no encuentras algo, de repente ve el tipo de ajo que uso, picado, pues encuentro otro, pues tengo que medirlo porque los sabores cambian, y si le pongo la misma cantidad en más pequeños que el otro, no es lo mismo. Pimientos no encuentro, entonces pues hago un lado los pimientos y busco otros ingredientes, pero todo dice que la paella, como la olla podría, todo lo que sobra se lo echa ahí. Sí. Porque la paella en su origen es un plato humilde, es un plato campesino. Sí, de hecho te lo comento porque su origen y además debido a la zona, de pronto sí se le echaban alcachofas, trocitos, se le echaban de pronto también espárragos para encima, Sí, señor. encima, Para espárragos vestirla. trigueros para vestirla, Delgaditos que delgaditos, absorben exactamente, ¿no? Y por la zona sí, concuerda perfectamente, ¿no? Y de pronto también la he visto en algunas demás, porque capta también los sabores, el espárrago tanto con la alcachofa, ¿no? Y lo que sí también es verdad que sé que aquí no es tan fácil encontrar esos elementos, el espárrago de pronto. La alcachofa sí, pero de repente, mira, la alcachofa ideal para una paella es la alcachofa pequeñita. Claro, Y no la hay. y en fresco, no Y en en, fresco. no en conserva. Entonces, en el caso de paellas, cuando me piden, o yo veo por ahí en el mercado unas buenas alcachofas, pues las compro y las pongo. Hay gente que tiene dificultad con la alcachofa, porque dice la alcachofa es amarga, en efecto, es amarga cuando está en crudo, pero cuando la alcachofa se cocina, Y es bien, dulce. sí, mucho. Entonces lo que yo hago para que pierda y no me dé ese efecto, porque también va a dar color al arroz por su contenido, lo que yo hago es las hiervo un poco con sal, las deshojo un poco, las hiervo, las parto en cuatro, y luego cuando la paella está todavía con el caldo, las incorporo y ya dan su Sí, presentación, porque su cocción es y menor. sueltan su sabor Sí. que debe dar adecuadamente, porque Sí, hay gente que no le gusta mucho el sabor fuerte de la alcachofa. Porque, insisto, porque piensan, es como la berenjena, piensan que va a ser amarga, y no. No, sí. Y es de lo que se echa mano, ¿verdad? Sí, de hecho. Entonces, pues mira, si nos damos cuenta aquí, este arroz ya casi está en su punto. Le Si falta lo poco, probamos, ¿verdad? Que elimine líquidos y ya. Ahora que he hecho esto, no crean que es por no coger una cuchara o qué sé yo, o como muchos van con unas pinicitas y lo cogen así. No. Esto quiero hacer el comentario siguiente, y lo hemos dicho, lo hemos repetido en este programa. Lo mejor de la paella para mí es el arroz. En una ocasión concursando con una paella, el año pasado en noviembre en Huatulco, la gente estaba muy interesada en el desarrollo de la paella, y ahora seguiré diciéndoles cuál fue el resultado de eso. Bueno, amigos, invitados, colaboradores, vamos a entrar en el punto, en este caso de esta paella marinero, el fruto de mar, casi final antes de disfrutarlo, de lo que hicimos en un principio para ponerlo al centro, distribuirlo, que de hecho los sabores que de esto desprenden ya están contemplados desde el principio en los integrantes
más que lleva la paella. Vamos a dejar unos minutitos, vamos a agregar un poquito, puede ser un, yo lo pongo siempre al servirlo, pero aquí se lo voy a poner de esta manera porque lo vamos a servir, lo vamos a probar y quiero ver las caras, las expresiones y los gestos del arroz. Vamos a poner un poquito de aceite, esto con el efecto de levantar un poquito el sabor. Quitamos el fuego y de esta manera la dejamos reposar un poco y vamos a ver si es cierto lo que tanto decimos y hablamos. En este caso vamos a ponerle, poner un poquito encima de la misma de perejil, que es lo que la hace tener una presentación, obviamente sabor, porque el perejil es muy sabroso en esta paella. Y de alguna manera la damos por concluida y pues vamos a tener una especie de conejillos de India para probar esta paella. Demos los tenedores, por favor, para que nos haga favor nuestro invitado Joaquín y cada uno, nuestra amiga Marlene, la productora, Karina, Carla, Isis, nuestro camarógrafo, y gente que nos acompaña. Vamos a probar un poquito de esta paella antes de cerrar nuestro programa, que como siempre les esperamos, por favor, que nos acompañen con el siguiente. Y quiero aprovechar este momento para hacer un comentario que por situaciones profesionales y de ética, nuestra amiga, Marlene no podrá estar con nosotros porque le ha salido un negocio muy interesante, creo que, no digo mejor, pero sí de mucho interés, y como en esto la superación es diaria y constante, le damos las gracias el habernos acompañado en el programa de inicio y le deseamos la mejor de las suertes y un éxito que lo merece. Aquí cabe decir un comentario que decía mi compadre Miguel Triana: muchas veces queremos estar en todas partes, pero no podemos. Entonces, cada cosa en su sitio, cada sitio en su cosa. Marlene, suerte. Y a ustedes, amigos, permítanme un ratito. Quiero ver caras y que vean ustedes para ver si esto es cierto o no es cierto. Primero vamos a ver un poquito a nuestro invitado. ¿Sí? Gracias. A ver, Marlene. Me fríe. Ahí está mi productora. Carla. Nuestra amiga Isis. Yo la quiero para llevar. Amigo productor, camarógrafo. Y bueno, esto ha sido de alguna manera todo por hoy. Les damos las gracias y les esperamos la próxima, que tendremos siempre algo diferente, algo novedoso, que espero por favor sea de mucha utilidad, de mucho contenido y con el amor de siempre. Desde este lugar, la mesa de los cabales, les seguimos esperando y pues a disfrutar. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias.